Hay quórum, presidente. Gracias, senadora secretaria. Le ruego, en consecuencia, dar lectura a la propuesta de orden del día. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de quórum. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes. Inciso A. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 13ª del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Inciso B. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, segunda, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expediría la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reformarían diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales. Inciso C. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaría el artículo 201 bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. Punto número 4. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes minutas. Inciso A. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, segunda, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 366 ter del Código Penal Federal. Inciso B. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 215 bis al Código Penal Federal. Quinto, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaría al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abstenerse de influir en la resolución de amparo directo promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, SCL. B. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al Instituto Estatal Electoral y a la Autoría Superior de la Federación de esa entidad federativa a que realicen diversas acciones en relación con el caso del C. Leninger Raimundo Carballido Morales. Punto número 6. Aprobación de los acuerdos siguientes. Inciso A. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de magistrado del Tribunal Superior Agrario. Inciso B. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario. 7. Análisis de los proyectos de dictámenes siguientes. Inciso A. Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inciso B. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, segunda, respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. Punto número 8, asuntos generales. Punto número 9, clausura de la reunión. Consulto a la Comisión
en votación económica, si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la mayoría, por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, damos paso al punto 3 del orden del día, discusión y en su caso aprobación de 3 proyectos de dictámenes de comisiones unidas de justicia con diversas comisiones del Senado de la República. Preguntaría a los miembros, a las senadoras y a los senadores si quisieran reservarse para discusión en lo particular alguno de los dictámenes previstos en el punto 3 del orden del día. Para una adición, reservaríamos el inciso A para efecto de agregar, de adicionar un transitorio que ha propuesto la senadora Verónica Martínez. Rogaría a la Secretaría Técnica darle lectura a esa adición. Sí, senador. Transitorio segundo. Una vez que se dé cumplimiento con el transitorio 16º de la reforma constitucional en materia política electoral, se sustituirá al Procurador General de la República por Fiscal General de la República. ¿Es cuánto, senador? En consecuencia, la propuesta concreta es agregar un transitorio que modifica todas las referencias a la Procuraduría General de la República por la Fiscalía General, tal y como lo establece el texto constitucional vigente. Con esa adición, preguntaría a la señora senadora y los señores senadores si quisiesen reservarse algún aspecto en particular de los 3 dictámenes previstos en el punto 3 del orden del día. No habiendo reservas, lo someteríamos a votación en un solo acto. Ruego a la senadora secretaria Arely Gómez González someta a votación los 3 dictámenes en su conjunto con la adición propuesta por la senadora Verónica Martínez. Consulto a la comisión en votación económica si se aprueba el punto número 3 del orden del día, incisos A, B y C, con la modificación realizada a petición de la senadora Verónica Martínez. Quienes estén por la afirmativa, síganse levantar la mano. Aprobado por mayoría, presidente. Se aprueban los 3 dictámenes, en consecuencia turna a las comisiones codictaminadoras para los efectos reglamentarios conducentes. El siguiente punto en el orden del día es la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes de 2 minutas que han sido turnados a la Cámara de Senadores. Ruego a la Secretaría Técnica nos dé cuenta del contenido de ambas minutas. Sí, senador. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos segunda sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 366 ter del Código Penal Federal. La minuta propone incluir en el tipo penal de tráfico de menores del artículo 366 ter del Código Penal Federal la conducta sustraer al menor de su entorno, pues actualmente no está contemplada en el tipo, e incluir en la pena la inhabilitación para los servidores públicos por un término igual a la pena privativa de libertad. Al realizar el análisis de la iniciativa, se coincidió que si bien la mayoría de los casos de sustracción de menores son un delito local, existen casos en los que puede configurarse un delito federal de acuerdo con lo establecido en el artículo 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el pasado ha habido denuncias de migrantes que indican que funcionarios federales podrían haber sustraído menores de edad para ser vendidos a través de grupos criminales en otros países. Ante la factibilidad de su comisión, se considera conveniente completar el tipo penal ya vigente y aprobar en sus términos la minuta. Es cuanto, senador. Dé cuenta también del segundo dictamen, por favor. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 215 bis al Código Penal Federal. La minuta propone sancionar con multa de 1 a 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impide el ingreso o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior,
a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie. El razonamiento de las comisiones fue el siguiente. A pesar de que la Ley General de la Educación ya establece multas para quienes soliciten cuotas escolares obligatorias, esa misma ley deja abierta la posibilidad de que existan sanciones penales por las infracciones a este ordenamiento. Así, el artículo 76, fracción tercera de la Ley General de Educación establece que se aplicarán las multas por violaciones a esa ley, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran derivarse. Por ello, se propone aprobar la creación de este tipo penal con una sanción pecuniaria, pues respetando el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución, no se considera viable imponer una pena privativa de la libertad a esta conducta. Ahora sí, es con senador. Gracias, secretaria técnica. En razón de que hay comentarios previstos para ambos puntos de este apartado del orden del día, someteré a discusión, en su caso votación, de manera separada. Iniciaremos el análisis del inciso A del punto 4 del orden del día. Está a su consideración el dictamen de las Comisiones Unidas relativo al artículo 366 ter del Código Penal Federal. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Camacho Solís. Nada más, yo lo único que solicitaría es que si pudiéramos tomar la opinión de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Especial de Trata, dado que estos temas han sido ya parcialmente legislados, para que no haya una contradicción entre lo que estamos diciendo y lo que se acaba de aprobar. Gracias, senador Camacho. ¿Alguna otra consideración? Yo propondría en consecuencia, para atender a solicitud del senador Manuel Camacho, que dejásemos aprobado por la Comisión de Justicia el dictamen correspondiente y se remitiese a la Comisión de Derechos Humanos y de Trata para efectos de opinión concurrente, en el entendido de que el turno que ha hecho la mesa directiva está circunscrito a las comisiones que están señaladas en el dictamen. Con esa consideración y con esa propuesta de trámite, le ruego a la senadora Arely Gómez someta a votación el dictamen correspondiente. Se somete a consideración el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos segunda sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y sobre la minuta con proyecto de porque se adiciona el artículo 215 bis al Código Penal Federal. El 336 ter del Código Penal Federal. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, túrnese a las Comisiones de Derechos Humanos y Trata de Personas para efecto de opinión concurrente y continúes el trámite parlamentario en los términos que establece nuestro reglamento. El siguiente punto del orden del día es el dictamen relativo al artículo 215 bis al Código Penal Federal. Ya ha dado cuenta la Secretaría Técnica de su contenido. Es una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México para establecer la regla espejo en el Código Penal Federal, la ya establecida en la Ley General de Educación, que sanciona y penaliza el cobro de cuotas en los centros escolares. Está a su consideración. Senador Manuel Camacho Solís, por favor. Bueno, desde luego que estamos en contra de que se cobren las cuotas. Lo que me preocupa es que, dada la situación que existe en el magisterio, estemos introduciendo, aunque ya está en la Ley de Educación, pero estemos reforzando una posición en donde querramos resolver los asuntos del magisterio por la vía penal, porque esto va a ser leído como que de nuevo hay una posición en donde se quiere sancionar al magisterio por la vía penal, y eso me parece que en el momento actual simplemente no contribuye a la distensión con el gremio. Gracias, senador Manuel Camacho. Tiene el uso de la voz el senador Carlos Alberto Puente Salas, no sin antes darle la bienvenida a la Comisión de Justicia como nuevo integrante. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, primero que nada agradecerles la anfitrionía y manifestar que a partir de esta sesión nos estaremos sumando a esta comisión a trabajar en conjunto con todas y todos ustedes. Respecto a esta minuta que proviene de Cámara de Diputados, sabemos que el espíritu de la misma ya está considerado en la Ley de Educación, pero sí vemos que es necesario que quede plasmado en el Código Penal,
el que exista esta pena, en la cual creo que nos ayudará a inhibir una conducta por parte de algunas de las autoridades, siempre y cuando, que quede muy claro, no es al que cobre cuotas, sino al que condicione el acceso a la educación, aquel que condicione entregar un documento como un certificado, aquel que condicione el derecho a presentar alguna evaluación, un examen. Es por eso que lo consideramos de vital importancia. Creo que en un compromiso que tenemos todas y todos los senadores con la niñez, con nuestros jóvenes, en un tema que sabemos todos es muy sentido por nuestra sociedad. Es cuanto. Gracias, senador Puente. Tiene el uso de la voz el senador Omar Falla. Gracias, presidente, compañeras, compañeros senadores. Creo que hicimos un gran esfuerzo en el tema de la reforma constitucional en materia educativa y que esta reforma contempla aspectos fundamentales para el mejoramiento de la calidad de la educación en México. Y dentro de ellos, pues el más controvertido de todos, el que ha sido, digamos, de manera reiterada señalado, es el tema de la evaluación del maestro, que vino a generar una serie de comentarios y de conductas, incluso de grupos dentro del propio magisterio. Pero también se contempla esta posibilidad ya, una posibilidad real, de hacer algo que veíamos como prácticamente imposible, porque si ustedes recuerdan, desde hace muchos años se hacen todo tipo de esfuerzos de carácter administrativo para poder lograr el no condicionamiento, ni la reinscripción, ni el otorgamiento de certificados, boletas, calificaciones informativas en general en el sector educativo, contra las cuotas o la contraprestación llamada cuotas escolares que se exigen para ciertas cosas, que además tampoco nos oponemos a que exista la cooperación de padres de familia en las escuelas cuando se trata del sostenimiento, de la viabilidad, de la reparación de cosas fundamentales, pero se ha distinguido, y se ha distinguido bien en la mesa, que son dos cosas distintas y deben de dárseles un tratamiento distinto. Una cosa es que existan las cuotas escolares, y otra cosa es el condicionamiento de esas cuotas escolares contra el legítimo derecho a recibir la educación pública. Al verse de esta manera, quienes hemos tenido experiencia en el sector, sabemos que no hay forma, no se encuentra forma alguna de poder sacar adelante este asunto y darle las características necesarias de toda ley a esta disposición que desde la constitucional platicamos y resolvimos. Y aunque se antoja un tema que puede ser político, como bien lo apunta mi compañero el senador Camacho Solís, porque evidentemente todo lo que tocamos del sector educativo se acaba convirtiendo en un tema político. Al hacer esta diferenciación, yo sí veo necesario que se establezca la sanción clara, necesaria, asequible. Digo, no se le está metiendo a nadie a la cárcel, ¿no? Hay una sanción pecuniaria, hay una sanción económica que se establece con claridad en la ley, para que se pueda ahora sí hacer cumplir esta situación. ¿Y por qué la drasticidad de ponerla en la ley y de considerarlo un tipo? Porque si no, no hay forma de que se pueda cumplir. No hay forma. Ya se han experimentado todas las formas posibles y ninguna ha dado resultado. Hoy se siguen condicionando boletas, entrega de libros, la inscripción, en fin, una serie de cosas, y tampoco acusamos que sean todos, ¿no? No podemos generalizar en un tema como este, pero dejarlo plasmado con esta claridad, pues yo creo que nos da la tranquilidad de que seguramente
ahora sí nadie querrá ser sujeto, ¿no?, de la aplicación de la ley penal respectiva, y sobre todo jamás querrá ser sujeto de la reincidencia, que ahora sí genera un registro, pero el registro lo genera ante las autoridades procesales respectivas. Así es que me parece que en el tema educativo que hemos pasado lo peor, pues seguir afinando este tipo de disposiciones con detalles como este me parece muy digno de que lo apoyemos, y en lo personal sí entiendo y hago mía la preocupación de que es un tema que se puede politizar, como lo ha dicho mi compañero senador Manuel Camacho. Híjole, pero yo le trasladaría la preocupación a la autoridad educativa y al secretario de Educación Pública sobre este particular, que en lo personal nos debe de interesar a todos, que no vuelva a existir la posibilidad de condicionamiento de inscripciones o de documentos oficiales versus las famosas cuotas escolares. Yo me inclinaría porque juntos vayamos apoyando esta disposición que está contemplada en esta minuta que nos proviene o nos la mandan de la Cámara de Diputados, ya aprobada en sus términos en la Cámara de Diputados. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias, senador Fayad. Tiene el uso de la voz el senador José María Martínez. Le agradezco mucho, senador presidente. A lo largo de los últimos años se ha discutido la forma en que los servidores públicos, hago énfasis en esa naturaleza, los servidores públicos, que son los maestros, han obstaculizado uno de los elementos fundamentales del derecho a la educación, como es la gratuidad. Creo que hoy, como bien decía el señor presidente al momento que nos presenta este dictamen, el buscar esta legislación espejo a la administrativa, que eventualmente ya contempla esta prohibición en las multas, hace intervenir a una autoridad de un poder distinto al que actualmente es el que se le da la atribución de poder castigar o sancionar quienes infrinjan esta prohibición. Termina en una burla, permítame la expresión, termina en una negociación de los sindicatos para con la autoridad educativa, y finalmente a quienes le estamos vulnerando el acceso a la gratuidad en la educación es a nuestros niños y a nuestras niñas. Hoy, si bien es cierto, hay quienes hubiésemos deseado que fuese una sanción incluso más grave, que fuese ejemplar, hoy me parece que al momento de incorporarlo al Código Penal, seguramente va a ser un ejemplo al que los servidores públicos, como son los maestros, habrán entonces de abstenerse de hacer este tipo de prácticas al cobrar las cuotas para que los alumnos tengan ingreso a los planteles escolares o acceso a la documentación que eventualmente acredite su nivel de estudios. Por tanto, mi voto será a favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Martínez. ¿Alguna otra intervención? Senador Manuel Camacho. Me parece que está bien acotado el debate y en efecto a lo que se refiere este artículo es a condicionar, y no se establecen sanciones de cárcel, y también lo que se busca, como dice José María, es pues sancionar una conducta que es del todo incorrecta. Sin embargo, yo sigo teniendo esta preocupación porque pues no veo cómo va a ser interpretado de otra manera, en virtud de que quien va a aplicar la ley pues no es vista por una parte del magisterio como una autoridad imparcial, sino como una autoridad que tiene posiciones políticas, y por lo tanto en ocasiones se aplica la ley y en otras no se aplica, como ha sido la historia de la relación del gobierno con el magisterio en las últimas décadas y lo sigue siendo ahora. Entonces, dada esa circunstancia, yo por eso pienso que cualquier asunto que sea ahorita una señal de imponer sanciones penales, lo único que hará es reforzar las reacciones por parte de una parte del magisterio, y por lo tanto nosotros discutiremos mañana en nuestro grupo parlamentario si nos abstenemos o
votamos en contra. Por lo pronto yo me voy a abstener hoy en la noche. Gracias, senador Camacho. Senador Carlos Alberto Puente Salas. Muchas gracias, presidente. De manera muy breve, reconocer el comentario del senador Camacho, pero sí me gustaría puntualizar y que analizáramos que también es parte de nuestra responsabilidad poder salir y comunicarle a la sociedad, a todas y todos los mexicanos, que lo que estamos haciendo no es lo que se interprete, sino es lo que estamos haciendo, que no atenta contra el magisterio, atenta contra aquellos que quieren atentar contra nuestros niños, contra nuestros jóvenes, a los que les condicionan la educación a cambio de una contraprestación. Creo que esta es una medida eficaz para poder subsanar la ineficacia de los mecanismos legales vigentes al día de hoy. Con esta reforma, el supuesto hecho queda lo suficientemente determinado para que la conducta de que se pretende evitar sea fácilmente encuadrada en el tipo penal. La sanción contenida en la minuta que estamos discutiendo tiene la función de prevenir la comisión del delito y dejarlo muy claro que esto es para aquellos que condicionan, no aquellos que cobren. Creo que eso ya ha quedado muy bien, como usted lo dijo también de manera acertada, señor presidente, es hacer la legislación espejo en cuanto a lo que ya tenemos en materia educativa y también fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Puente Salas. ¿Alguna otra intervención? Quisiera hacer alguna reflexión general sobre el contenido de la minuta. En primer lugar, evidentemente, las aportaciones voluntarias en especie o en dinero que realizan los padres o cualquier persona asociada a un centro educativo no están prohibidas por la ley y mucho menos están penados. Cuando una madre participa en la gestión, por ejemplo, de la tiendita de la escuela, evidentemente esa es una aportación voluntaria que no tiene ni en la ley general de educación ni mucho menos en el derecho penal una reacción punitiva. Lo que sí está prohibido ya por nuestra Constitución y por la Ley General de Educación a partir de la reforma educativa es el acto de condicionar la prestación del servicio público educativo a una contraprestación, porque en términos generales eso implica una especie de extorsión que pagan los padres con el único propósito de permitir que sus hijos puedan acceder a un derecho que la Constitución les reconoce y, por cierto, que un derecho que la Constitución les reconoce como gratuito. Lo que se está estableciendo en esta minuta es fijar en el Código Penal un tipo penal que sancione el condicionamiento de la prestación del servicio público educativo al pago de una contraprestación en dinero y en especie, lo que no implica ninguna prohibición o castigo a quien voluntariamente realiza una aportación al centro escolar que corresponda. Primer tema. Segundo tema. Una de las mayores transformaciones de nuestro sistema jurídico es precisamente cambiar el modelo de justicia penal. Derecho penal en el mundo democrático moderno no significa cárcel, significa una modalidad específica de intervención del Estado, no solamente para castigar una determinada conducta, sino también para generar un efecto pedagógico hacia el futuro de esas mismas conductas que en razón de su importancia o de los bienes jurídicos que están asociados a esa conducta requieren una especial intervención del Estado. Y precisamente por eso hemos creado fiscalías independientes, juicios orales, juicios adversariales, transparentes, públicos, donde las partes pueden defenderse, pero también donde la sociedad puede verificar el seguimiento del proceso penal, pero también cuál es el caso en concreto que está planteando. Hemos empezado a desmitificar el derecho penal como esa respuesta punitiva de cárcel a una lógica del derecho penal más enfocado hacia la prevención y hacia ese efecto pedagógico. Por eso hemos modificado los componentes desde la persecución, el enjuiciamiento y la forma en la que se ejecutan las penas. Por eso, en esta minuta se plantea no la sanción de cárcel, se plantea una sanción de carácter económica que será planteada en el marco del proceso penal, donde haya dos partes que se controvierten y un juez que evalúa las pruebas y determina una resolución asumiendo una responsabilidad para una persona que ha cometido este tipo penal. En tercer lugar,
El condicionamiento es lo que está en el centro del tipo penal, no el pago de la contraprestación, no la recepción. Bajo ninguna circunstancia un padre de familia va a poder enfrentar un proceso penal por una conducta de este tipo. El sujeto activo del tipo penal está definido claramente en la redacción. Es aquel que, teniendo la posición para poder condicionar la prestación del servicio público, pide una contraprestación en dinero y en especie. No hay riesgo bajo ninguna circunstancia que un profesor o que un padre de familia tenga ocasión o que esté en la posición de ser sujeto responsable en el ámbito del derecho penal. Se ha cuidado concretamente este tipo penal. También se nos ha hecho saber que existe una preocupación sobre las formas de cumplimiento de la sanción económica penal. Las reglas generales de conmutación de las penas establecen que cuando no hay capacidad patrimonial para enfrentar la sanción económica determinada por la sanción penal, por la sentencia penal, es posible conmutarlo por trabajo comunitario. Están en las reglas de proceso penal. No habrá ningún profesor que se vaya a la cárcel, no habrá ningún director que se vaya a la cárcel, pero sí el legislador manda claramente un mensaje a la sociedad de que esa conducta en específico, el condicionamiento de la prestación del servicio educativo, requiere la máxima intervención del Estado, no solamente para sancionarlo, sino también para prevenirlo. Y esa es la razón por la cual hemos dictaminado a favor la minuta que ha enviado la Cámara de Diputados. No tengo a nadie más inscrito en el turno de oradores, en consecuencia pregunto si hay alguna otra intervención. No. Senador Miguel Romo, ¿no? No. Tratándose un dictamen de artículo único, no procede la reserva en lo particular, así es que someto a votación en lo general y en lo particular el dictamen correspondiente. Ruego a la senadora secretaria tomar la votación del dictamen respectivo. Consulto a la Comisión en votación económica si se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 215 bis al Código Penal Federal en lo general y en lo particular. Quienes estén por la afirmativa sirvan levantarse la mano. Y quienes estén en contra o quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo. Quienes se abstengan, sírvanse manifestarlo. 7 8 votos a favor, una abstención. 8, ¿ya son 9? Sí, sí. 8 votos a favor y una abstención. Sí. 8 votos a favor, presidente, y una abstención. Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen correspondiente. Túrnese a las comisiones codictaminadoras por los efectos reglamentarios respectivos. El siguiente punto en el orden del día es la discusión y en su caso aprobación de proyectos de dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo. Se han inscrito 2 proposiciones con punto de acuerdo, están a su consideración. Preguntaría si alguna senadora o senador quisiese reservarse para discusión en lo particular alguno de estos dictámenes. En cuanto al inciso A del punto 5, la solicitud del grupo parlamentario del PRD, pediríamos su retiro para efecto de recibir una propuesta de modificación. En cuanto al inciso B del punto 5, ¿hay alguna observación sobre su contenido? El A. Retirarlo. Sí. Tiene el uso de la voz, senador Manuel Camacho. Sí, yo lo único que quisiera es escuchar la voz del proponente, que es un miembro de la comisión, entonces no sé cuáles han sido sus argumentos para hacer un planteamiento diferente. El promovente, el senador Benjamín Robles, no se encuentra presente, nos ha solicitado una consideración especial para reformular su contenido. En este sentido, el dictamen plantea solicitar un conjunto de información
pero esperaríamos en consecuencia a la opinión del promovente. En consecuencia, si está de acuerdo la mesa directiva, lo retiraríamos para valoración posterior. Pero ¿me permite, presidente? ¿Este Adelante. es de Benjamín? Sí. O de Isidro Pedraza. El A es del senador Isidro Pedraza, el B es del senador Benjamín Robles. ¿Cuál es el que se pretendería retirar? A los dos. Es que yo creo que a todos nos mandaron la documentación, pudimos imprimirla, pudimos estudiarla. Si yo soy el proponente de un punto de acuerdo y tengo realmente interés en el punto de acuerdo, pues lo defiendo, voy, esgrimo mis argumentos. Yo ni siquiera me atrevería a tratar de ayudarlos porque cambiarle algo al proponente, si el proponente hoy sabía perfectamente que se dictaminaba su propuesta, yo sugeriría que de una vez los votemos ambos, en virtud de que los propios proponentes no tuvieron el interés de asistir personalmente a defender sus puntos de acuerdo. Senador Arely Gómez. Yo creo que me gustaría analizar bien si la Secretaría Técnica nos podría informar, porque yo en los datos que tengo que en el punto 5, inciso A, el iniciante es el senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del PRD. Okay. Y en el inciso B, ahí yo tengo que el iniciante es del Partido Revolucionario Institucional, entonces quisiera, ¿verdad? Que sea de mi partido. Exacto. Digo de partido, lo dije. Exacto, sí, del PRI, de quién, exacto. Sea del partido que sea. No lo digo por distingo de partido, sino porque realmente no les siento que tuvieran interés. Exacto. Son informes. A ver, en relación con el inciso A del senador Isidro Pedraza Chávez, en relación con el ingenio del Mante, ¿habría alguna consideración sobre el contenido específico? Senadora Arely Gómez. Yo estoy de acuerdo en los términos del dictamen, ya que aquí lo que es decir, el de desechamiento, ya lo que se trataba era exhortar al presidente de la Suprema Corte a abstenerse de influir en la resolución del amparo directo promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante. Yo creo que llevar a cabo lo anterior implicaría presumir como la responsabilidad, primero del servidor público citado, violando el principio de presunción de inocencia que tenemos y aparte invadiendo la esfera de competencia de otras autoridades. Nosotros acabamos de tener un asunto similar donde nos trataban de invadir nuestras competencias y donde realmente optamos. Yo creo que debe de salir en sus términos como está el dictamen. Yo lo someto a consideración de ustedes. Gracias, senadora Arely Gómez. ¿Alguna otra consideración? Senador Omar Fayad. Sería decirle a la Suprema Corte de Justicia, no te metes en el amparo. No, por lo que leímos. Creo que la exposición de motivos tiene otro propósito y yo creo que existen los mecanismos para poder solicitar que un juez o un magistrado se abstenga del conocimiento de un asunto cuando se advierta en el expediente cualquier supuesto previsto en la ley. No tenemos ningún dato objetivo que nos permita llegar a esa conclusión y esa es la razón por la cual está planteado el punto de acuerdo, el dictamen del punto de acuerdo en los términos del desechamiento. Si no hay ninguna otra consideración, le ruego a la senadora Arely Gómez someta a votación el dictamen en sus términos. Consulto a la comisión en votación económica la aprobación del dictamen en sus términos, dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaría al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abstenerse de influir en la resolución del amparo directo promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, SCL. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el dictamen en sus términos, sírvanse así manifestarlo.
Quienes estén en contra, sírvanse así manifestarlo. Quienes estén por la abstención, sírvanse así manifestarlo. 8 senadores por aprobar el dictamen en sus términos y un senador en sentido de abstención. Túrnese la mesa directiva por los efectos establecidos en el reglamento del Senado. Pasaríamos al análisis del punto B del apartado correspondiente del orden del día, una proposición con punto de acuerdo presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, por el cual se solicita y exhorta a distintas autoridades del Estado de Oaxaca a remitir información relacionada con un caso que involucra a un ciudadano de nombre Leninger Raimundo Carballido Morales. Está a su consideración. Por una petición de la mesa directiva, retiraremos este punto en concreto para atender una comunicación del senador Benjamín Robles y se somete a consideración de la Comisión de Justicia en una sesión posterior. Muy bien. El siguiente punto en el orden del día es el relativo a los acuerdos de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia relacionados a procedimientos para comparecencia y dictaminación de candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de magistrados del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Unitario Agrario. Está a su consideración el punto en el orden del día. Consultaría a las senadoras y senadores si quisiesen reservarse algún aspecto en concreto de estos dos dictámenes. No habiendo reservas, está a su consideración para las intervenciones. No hay oradores inscritos, en consecuencia ruego a la senadora Arely Gómez someta a votación en un solo acto ambos dictámenes. Consulto a la Comisión en votación económica si se aprueban los acuerdos en el punto número 6, inciso A e inciso B del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias, señora secretaria. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para los efectos reglamentarios conducentes. El siguiente punto en el orden del día es el análisis de proyectos de dictámenes turnados por la codictaminadora Comisión de Justicia, Comisión de Gobernación, y Comisión de Derechos Humanos. Quisiera pedir autorización a la Comisión de Justicia para dar paso a una intervención de un grupo de jóvenes del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, de una organización que se denomina 1 Millón de Jóvenes por México, que han planteado a la Comisión de Justicia la petición de hacer una observación, unos comentarios con respecto a la minuta relacionada a la iniciativa ciudadana. Esto en razón de que el día de mañana se ha convocado a Comisiones Unidas de Gobernación para estudiar la minuta correspondiente y poder dictaminarla en el sentido que resuelvan las senadoras y los senadores. Nos acompañan Claudia Regil Velasco, directora de IPEA, y Armando Regil Velasco para atender esta solicitud ciudadana de escuchar sus puntos de vista. En el entendido, insisto, de que estos dictámenes han circulado a la Comisión de Justicia para únicos efectos de conocimiento, dado que la dictaminación está reservada a Comisiones Unidas, tanto de Derechos Humanos como de Gobernación. Si no hay alguna otra observación o comentario por parte de las senadoras y los senadores y de la Comisión de Justicia, le daríamos el uso de la voz a Claudia Regil Velasco por parte de 1 Millón de Jóvenes por México. Muchas gracias. Buenas noches, estimados miembros de la Comisión de Justicia. Muchas gracias por recibirnos y para poder expresar la preocupación que tenemos en torno al tema de iniciativa ciudadana. Después de analizar el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados a principios de febrero, hicimos un análisis y nos dimos cuenta que la iniciativa ciudadana propuesta es realmente inviable. El dictamen no garantiza el derecho constitucional de proponer iniciativas al Congreso. Desde ese momento hicimos un llamado a que se abriera un espacio de debate para que los legisladores pudieran escuchar propuestas de ciudadanos que permitirán contemplar y dar legitimidad a una iniciativa que por naturaleza debe tener en cuenta la voz de la sociedad civil. En 1 Millón de Jóvenes por México estamos conscientes que el país avanza en un proceso de consolidación democrático y para acelerarlo resulta fundamental la participación ciudadana.
para que ésta no se limite solamente a los tiempos electorales. Para fortalecer la representatividad y participación ciudadana, los jóvenes pedimos que figuras como esta permitan generar y proponer iniciativas que respondan a necesidades y problemas que nos afectan día a día. En 1 millón de jóvenes por México, jóvenes en 25 ciudades del país, pedimos a ustedes, senadores, que consideren propuestas que expresamos en el documento que se les entregó al inicio de la sesión. La iniciativa ciudadana debe tener un trámite simple y accesible para todos. Por ello proponemos, entre otras cosas, eliminar el CURP de la credencial de elector como requisito para la recolección de firmas. En caso de que no se cumplan con los requisitos, debe existir un plazo razonable para subsanar errores, no 2 días como lo señala el dictamen. Esto considerando las condiciones geográficas del país. Por otra parte, proponemos que el Congreso se asegure que se cumpla con el porcentaje de firmas solicitado y que el INE sea quien verifique la autenticidad de los nombres, firmas y clave de elector. Esta verificación se dará mediante muestreo, que es una práctica ya utilizada en otros países, de manera que el proceso sea mucho más ágil, y además proponemos que el representante de la iniciativa presencie el cotejo. Asimismo, una vez que la iniciativa cumpla con los requisitos, el presidente de la mesa directiva ordenará a la Secretaría leer el encabezado de la iniciativa y posteriormente el presidente lo turnará a la comisión competente. Queremos hacer hincapié en este punto. Proponemos que las comisiones que no dictaminen en el plazo establecido por los reglamentos de las cámaras, la iniciativa pase al Pleno en sus términos para su discusión y votación en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Esta es la única manera de garantizar que la iniciativa ciudadana será realmente tomada en cuenta. Por último, proponemos adicionar un artículo que no está contemplado en el dictamen y nos parece fundamental, que es relativo a la transparencia. Se propone que en todas las páginas de Internet de la Cámara se incluya la información necesaria respecto a la iniciativa ciudadana, entre ellas el récord legislativo, opción para descargar formatos de iniciativa ciudadana, formato para el llenado de firmas y la alternativa para firmar y sumarse a una iniciativa ya presentada. En 1 millón de jóvenes por México, creemos profundamente que los jóvenes somos agentes de cambio y que más allá de protestar, tenemos la capacidad de proponer soluciones concretas a los problemas del país. La iniciativa ciudadana definitivamente abre un espacio a quienes queremos participar activamente en la construcción de un mejor México. Por ello es que el día de hoy proponemos respetuosamente ante ustedes cambios al dictamen ya aprobado que permitirá que todos los ciudadanos organizados puedan someter a consideración del Congreso iniciativas de ley, logrando así una democracia mucho más participativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Regil, por la intervención. También damos por recibido las observaciones y comentarios de la organización 1 millón de jóvenes por México para que se incorporen a los trabajos de dictaminación de la minuta relacionada con iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. Está abierta la mesa para comentarios de los señores senadores, señoras senadoras. Senador Manuel Camacho Solís. A mí me parecen muy razonables las propuestas que hacen. Nada más les quisiera pedir que nos comenten exactamente quiénes son, o sea, qué es su organización, quiénes son, más para tener una idea más precisa. Adelante, Claudia, por favor. Muchas gracias. Bueno, 1 millón de jóvenes por México es una red de jóvenes que nace a través de IPEA, que es un think tank, que es el Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, en el que trabajamos en universidades públicas y privadas del país con jóvenes para que ellos empiecen a formarse en el proceso de políticas públicas y puedan empezar a generar soluciones. Hace 1 año y medio decidimos crear esta red de jóvenes para que tuviéramos mucha más voz en todo este tema que nos importan, principalmente en seguridad, educación y empleo. Nosotros tenemos una agenda de libertad y de corresponsabilidad que hemos presentado en diferentes grupos, en los que vemos que hay una gran responsabilidad por parte de la sociedad civil de participar y de generar soluciones al país,
trabajando, por supuesto, en conjunto con el Estado, con los diferentes legisladores, con los presidentes municipales. Trabajamos mucho a nivel local, proponiendo esta agenda y buscando generar soluciones a nivel local, a nivel municipal. Ahorita estamos en 25 ciudades, tocando 40 municipios del país. Y somos jóvenes que simplemente queremos un mejor México enfocado a las principales preocupaciones que hemos detectado, que son estos 3 temas de los que les comento. Por eso para nosotros es muy importante hablar con ustedes esta noche, porque somos una organización de la sociedad civil que hoy por hoy no tenemos facultad para venir al Congreso y dar nuestras propuestas, no tenemos ese derecho, y a través de una iniciativa ciudadana sería el primer paso de abrir un espacio y tener una mayor interlocución con ustedes para que juntos pongamos temas importantes de este país en la mesa y que ustedes estén abiertos a ese diálogo y a esa discusión. A fin de cuentas, ustedes tendrán la última palabra de aprobar o no esas iniciativas, pero consideramos que la democracia va más allá de ir y votar nada más, ¿no? Cada 3, cada 6 años, y esta será una gran herramienta para la ciudadanía. Muchas gracias. Quiero informar que solicitaron formalmente hacer esta valoración. El día de mañana serán recibidos por la Comisión de Gobernación de este Senado de la República, pero en razón de que la Comisión de Justicia participa en la dictaminación de esa iniciativa, hemos aprovechado el momento del orden del día en el cual analizaremos este dictamen para poder escuchar de viva voz las inquietudes de una organización que ha hecho esta solicitud expresa. Senador Carlos Alberto Puente Salas, después la senadora Eli Gómez y luego el senador Enrique Burgos. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, celebrar y reconocer a esta Comisión de Justicia que nos demos el espacio y la oportunidad de escuchar a una organización de jóvenes. Quiero darles la más cordial bienvenida a este Senado de la República, como presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de este Senado. Celebrar que nuestros jóvenes de México estén asumiendo esa responsabilidad, no simplemente de exigir y demandar siempre sus derechos, sino también de demostrar esas obligaciones, y una de las obligaciones es participar. Hacemos, por mi parte y a nombre de mi partido, el compromiso de revisar estas propuestas que son interesantes, que habrá que analizar también la viabilidad y que realmente puedan ser aterrizadas en la realidad del México actual. Pero creo que empezamos ganando mucho nosotros como senadoras y senadores de la República, de darnos esa oportunidad de escuchar a nuestros jóvenes, celebrar que nuestros jóvenes se estén organizando en todo el país para poder ser escuchados, para traer propuestas concretas. Creo que esto nos habla del avance que estamos teniendo en nuestro sistema democrático, que cada día se viene fortaleciendo más, y que yo celebro que lo hagamos nosotros en este Senado de la República, teniendo este encuentro con ustedes. No me resta más que agradecerles la propuesta que hacen y también quedar a sus órdenes y poner a sus órdenes la Comisión de Juventud y Deporte para su organización. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Después del comercial de su comisión, tiene el uso de la voz el senador Arely Gómez. Senadora Arely Gómez. Bueno, pues les damos la bienvenida al Senado de la República. Para la Comisión de Justicia es un honor, es un privilegio que estén con nosotros expresándose sus inquietudes. En esta comisión siempre se ha trabajado en el sentido de un parlamento abierto, de escuchar todas las voces, siempre serán bienvenidos. Analizaremos las modificaciones al dictamen de la iniciativa ciudadana para ver cuáles son viables, cuáles son no, pero por lo pronto el que estén con nosotros y el que nos hayan traído esto, se los agradecemos y siempre están bienvenidos al Senado de la República y en particular a esta Comisión de Justicia. Gracias. Gracias, senadora Enrique Burgos. Muchas gracias, señor presidente. Yo he tenido la oportunidad de saludar en otras ocasiones a Claudia y Armando por el paisanaje que nos une. Hace unas semanas tuvieron una muy importante reunión en el estado de Querétaro con una convocatoria muy significada, y independientemente de las líneas que aquí proponen y que pues, por supuesto son materia de comentario, de analizarles todo, me parece que el primer paso es la apertura que ha tenido aquí nuestro presidente, el senador Gil Suárez, para que haya estos espacios. Creo que es un sentimiento que compartimos los senadores por encima de pertenencias partidistas. El movimiento, por lo que yo he advertido, por lo que
he observado respecto al trabajo de ustedes no tiene coloración, por llamarlo de alguna manera, tiene propósito de coadyuvar con propuestas, con sugerencias que pueden ser de enorme utilidad. Yo también me felicito de que estén aquí, enhorabuena que tengan este tipo de actitudes y de trabajo previo que ha sido muy amplio, así que me sumo a la bienvenida que mis compañeros les han expresado. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Burgos. Armando Regil, sí, adelante. Después del comercial regional del senador Burgos. Gracias. Nada más. Aquí cada quien saca tajada, ¿verdad? Muchas gracias. Nada más muy brevemente, de verdad, agradecer a cada uno de ustedes que nos reciban esta noche en la Comisión de Justicia. Para 1 millón de jóvenes por México es una gran oportunidad de mostrar que existe este espacio de diálogo y que realmente podemos tener la oportunidad de encontrarnos con ustedes para expresar estas inquietudes, estas preocupaciones. Lo hicimos en este evento que menciona el senador Burgos, a quien siempre agradecemos su apertura y su amabilidad con 1 millón de jóvenes por México. En ocasiones anteriores tuvimos un evento en el que asistieron 1,700 jóvenes líderes de todo el país, muy relevante, con propuestas realmente importantes para generar transformaciones desde sus propias realidades. Entonces, solamente agradecerles y también decirles con toda la confianza que ustedes pueden tener la certeza que de parte de 1 millón de jóvenes por México siempre van a tener propuestas serias, siempre de manera muy respetuosa nos dirigiremos a ustedes y a las comisiones pertinentes en los distintos temas que tratemos. A veces se cree que los jóvenes solamente estamos en la cancha de la protesta, del reclamo, de la queja, de la crítica, pero lo que nosotros buscamos en 1 millón de jóvenes por México es el diálogo constructivo, la propuesta y generar precisamente, como mencionó Claudia, soluciones a los temas que a todos nos preocupan. Por eso, gracias de nuevo a cada uno de ustedes, gracias senador Roberto Gil por su disposición y apertura para poder compartir esto, y agradeceremos enormemente que consideren estas propuestas que hoy puntualmente les entregamos en torno a un tema tan importante como la iniciativa ciudadana. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra intervención? No habiendo otra intervención, el siguiente punto de orden del día es asuntos generales. Consulto a las senadoras y senadores si hay algún asunto general que quisieran inscribir. No habiendo asuntos generales, damos por concluida esta sesión, agradeciendo a todos su presencia. Muchísimas gracias y buenas noches.